buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. La voz del Sinchi. Su seguro servidor, el Sinchi. Continuando con nuestra campaña de moralización. Sí, señoras y señores. Demandamos castigos ejemplares para los violadores. Y así empezamos un programa más de La Voz del Sinchi por la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. En la dirección de la estación, como siempre, Alejandro. En la producción de este programa, Anarela Sofía. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En el control técnico, Luis Carlos. Y frente al micrófono, Luis Rafael. Ya saben que nuestro email es seedoflife@mail.com y nuestro número de teléfono, como siempre, el 954-868-9360. Y llegó el viernes 2 de mayo del año 2025, el reloj solar indicándonos que es hora ya de empezar un programa más de La Voz del Sinchi a través de la señal siempre activa y siempre brillante de Seed of Light Radio. Y escuchamos que el equipo está súper completo, súper listo y prevenido al bate para empezar a darle tablazos a las noticias todas de jonrón, porque les aviso que hoy podrá ser viernes, apertura e inicio del fin de semana. Pero tenemos unas efemérides de esas interesantes porque son compactas, pero con mucho contenido. De hecho, se los adelanto. Vamos a hablar sobre todo de algo que ocurrió en 1982, pero yo de mi memoria lo tengo muy presente, como si hubiese sido el día de ayer, aun cuando yo tenía 9 años de edad. En ese entonces me lo tomé muy en serio lo que allí ocurrió y de ello vamos a hablar mucho el día de hoy acá en La Voz del Sinchi, sus efemérides, como siempre a través de la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. Aparte de lo que vamos a hablar, que les adelanto, es el general Belgrano y no precisamente el prócer, sino lo que ocurrió con esa embarcación. Aparte del general Belgrano, también tenemos a Nelson Mandela, nada más y nada menos. Tony Blair, ¿se recuerdan de él? Y personajes tan en las antípodas de Nelson Mandela como Osama Bin Laden, por ejemplo, el Barón Rojo, La Roca, Atanasio, Leonardo da Vinci, Juan Vicente Torrealba. ¿Quieren que les diga más? Bueno, entonces para ello espérenos un ratico, porque vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este cóctel variopinto, omnipresente y batido, diría yo, bastante exótico de noticias y de hechos interesantes que solamente van a encontrar por aquí, por Seed of Light Radio. La belleza comienza con una decisión: sentirte bien contigo misma. Elite Aesthetic. Ellos son expertos en resaltar tu mejor versión. Con tecnología avanzada, procedimientos seguros y un equipo médico especializado, ellos hacen realidad tus sueños de transformación. Ellos están muy cerca de Houston, en la ciudad de Katy, Texas. Puedes contactarlos a través del correo electrónico info@eliteaestheticcenter.com. Su página web es el www.eliteaestheticcenter.com. Su dirección es el 21685 Kingsland Boulevard, en la ciudad de Katy, Texas, zip code 77450. Y su número de teléfono es el 346-594-2104. Elite Aesthetic, tu confianza, nuestra prioridad. Llegó la hora de arrancar el programa del día de hoy, viernes 2 de mayo del año 2025. Y el 2 de mayo es el día número 122, algo así como 22º día del año según el calendario gregoriano.
¿Cuántos días quedan para que se acabe este año 2025? Bueno, pues quedan 243 días para que finalice el año. Vámonos de lleno con lo que les dije al principio. Por supuesto que después de todos esos datos proporcionados, ustedes ya saben que vamos a hablar de la Guerra de las Malvinas. Y es que no puede ser de otra manera. 1982, General Belgrano, el barco, tragedia. Todo eso, si lo sumamos, da como resultado Guerra de las Malvinas. Un episodio que yo me tomé y me sigo tomando muy en serio. Es algo que a mí me duele. Me duele. Cualquier guerra es una tragedia, ¿no? Pero este tipo de guerras donde está involucrado países tan cercanos y donde hubo tanta injusticia, y ni siquiera de los países beligerantes, la injusticia yo creo que vino de los países hermanos de ese hermano, que al final del caso vienen siendo también países hermanos de uno, ¿no? Vamos a tratar de desenredar esto, pero para ello tenemos que remontarnos del principio. Vámonos al año de 1982, por supuesto que un 2 de mayo. Vámonos. Para ser más específico, 354 kilómetros o 220 millas al suroeste de las Islas Malvinas, o como las llaman, Falkland. Ellas son llamadas Falkland si usted es inglés, si usted es argentino les dice las Islas Malvinas. De estas islas hablamos en unos programas anteriores, no hace mucho tiempo, fue en épocas recientes, y creo que le hice un pequeño esbozo de cómo se vive allí. Y la manera más sencilla de recordar cómo se vive allí es una desconexión total de lo que se llama sociedad, porque hay un déficit muy grande de gente, de carros, de calles. Ahí no hay absolutamente nada. Son pocas calles, pocas personas. La gente no sale porque el frío es espantoso, pero peor que el frío es la brisa que hace allí en las Islas Malvinas. Un solo vuelo a la semana. O sea que si usted va para allá no es de que, bueno, me voy hoy para las Malvinas y regreso mañana. Olvídese de eso. Si usted va para las Malvinas se tiene que quedar una semana por allá. Olvídese del internet, olvídese de un cine, olvídese de un restaurante. No, nada de eso hay allí. Solamente gente que habla inglés y no quiere saber nada de Argentina. Pero en 1982 la cosa no era diferente, porque las islas estas siempre han sido así. Unas islas que Argentina estaba reclamando como suyas y todavía lo sigue haciendo. Y me parece con una gran validez, un gran peso los reclamos de Argentina. Pero ya sabemos que el antagónico era Inglaterra. Y Inglaterra siempre estaba apoyado por los Estados Unidos, aun cuando los Estados Unidos estaban en pactos con Argentina, pero esos pactos no sirvieron de nada. Vámonos mejor, no me voy a desviar mucho, no me voy a ir por las ramas. Les dijimos que nos íbamos al 2 de mayo de 1982, exactamente a 220 millas al suroeste de las Islas Malvinas, o sea, fuera de la zona de exclusión de 200 millas alrededor de las islas aceptadas por ambas partes de la Guerra de las Malvinas. Y les voy a pasar esto en limpio. O sea, Inglaterra y Argentina habían dicho que 200 millas para allá pues ya no es una zona de guerra. Este barco en cuestión estaba fuera de la zona de guerra y lo hundieron. El submarino británico HMS Conqueror hunde al crucero argentino ARA General Belgrano. No sé cuál es el acrónimo de ARA, algo así como que Asociación Real Argentina, o no sé. La A tiene que ser por Argentina, pero hay dos A. Pero en todo caso es el General Belgrano. Murieron 323 marinos argentinos así, de una sola vez. Ahora, por supuesto que estaban en una guerra, ¿no? Lamentablemente el objetivo de la guerra es ese. Pero vamos a ver el contexto, vamos a ver de hecho de dónde salió este barco General Belgrano, porque es que ya muy poca gente recuerda el General Belgrano, el barco, y casi nadie yo creo que sabe de dónde salió. De hecho, este barco estaba allí cuando los japoneses bombardearon a Pearl Harbor, que fue el motivo por el cual Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este barco estaba allí estacionado. Vamos a ver. Sí, el General Belgrano, que en ese entonces no se llamaba General Belgrano porque pertenecía a la Marina de los Estados Unidos, se encontraba en el interior de Pearl Harbor durante el ataque japonés de 1941.
donde escapó sin daños en medio del desastre. Él pasó a la flota del Atlántico el 6 de septiembre y a la reserva el 28 de febrero de 1946, donde fue dado de baja. O sea, el barco sirvió y dijeron, ya más no. Estuvo 5 años aguardando desguace o venta junto a otros de su clase. O sea, el barco estaba allí esperando a que lo desguazaran, o sea, como que lo desarmaran y lo vendieran por piezas, el hierro para acá, lo que se puede reciclar se recicla y lo otro vaya usted a saber dónde desecharán los restos, seguramente en el fondo del mar, digo yo. Lo que sí es cierto es que estuvo 5 años, como les dije, aguardando el desguace, pero los Estados Unidos lo vendió por $7.8 millones a Argentina. Este barco se llamaba el USS Phoenix. Ahora, Estados Unidos vendió 2 barcos a los argentinos, el Phoenix y el Boise. El USS Phoenix y el USS Boise. Esto fue en 1951. El USS Phoenix fue bautizado Crucero ARA 17 de octubre. Esto en honor al Día de la Lealtad. Sabemos que este Día de la Lealtad no es más que una fecha fundamental del movimiento peronista, ¿no? El barco se unió a la división de cruceros junto con el ARA 9 de julio, que era el Boise. Boise, vamos a llamarlo el barco hermano del Phoenix, que después pasaría a ser el Belgrano. Ahora, durante el golpe de estado de derrocamiento del presidente Perón en 1955, la Junta Militar y el Comando Revolucionario negociaron la transferencia del poder a la Revolución Libertadora a bordo del ARA 17 de octubre. Terminado todo, el vicepresidente Rojas removió este nombre, cambiándolo a ARA General Belgrano, en honor al padre de la patria, Manuel Belgrano. Pues cada país tiene su padre de la patria, el de los argentinos es el General Belgrano. Aunque por aquellos lados dicen que el libertador es el señor San Martín, creo, ¿no? Creo que está un poquito desfasado de la realidad, pero bueno, se les respeta. Volviendo, no estamos hablando de San Martín, estamos hablando de Manuel Belgrano. Este barco recibió el resto de la tripulación para tiempos de guerra. Se completó la tripulación en 1091 tripulantes y escuchen esto, habían 2 civiles, o sea, 2 personas civiles, ellos no eran marinos, militares, nada. Y estas 2 personas trabajaban en la cantina del barco. Pues este barco tenía una cantina allí, un sitio donde vendían cositas, pues. Y estos 2 civiles rehusaron dejar el barco. Dijeron no, aunque sabían que iba a zarpar en una misión de guerra, porque antes era, bueno, estrategia y qué sé yo, vamos a ensayarlo, vamos a probar los motores, vamos a ver cómo dispara el barco. Al barco lo equiparon. Le pusieron GPS, misiles, cosas así, lo actualizaron, cosa que le hacía falta al Belgrano, ¿no? Y estos 2 hombres ahí de la cantina iban ahí montados. Pero llegó un momento donde dijeron, ya no va a ser un ejercicio militar, vamos a zarpar de aquí porque nos vamos a enfrentar con la armada inglesa, que no es algo menor. Y ellos lo que hicieron es que rehusaron dejar el barco. ¿Y saben qué? Ellos fueron los primeros que se murieron, porque ellos fueron los primeros en morir, pues el primer torpedo dio ¡pum! Justamente ahí en la zona de la cantina. ¡Qué tragedia! El 2 de mayo recibió el ataque con torpedos del submarino HMS Conqueror fuera del área de exclusión militar de las 200 millas de radio establecida por el Reino Unido. Pues a las 16 horas de Argentina de ese 2 de mayo, Margaret Thatcher se reunía con su gabinete de guerra en la residencia campestre de Chequers. Esto es una casa que hay ahí en las afueras de Londres, una casa bien bonita, por cierto. Fue durante esa reunión que se dio la orden al comandante del Conqueror de hundir al crucero. Los 2 torpedos de los 4 lanzados que recibió el crucero determinaron su hundimiento, con la pérdida de 323 de sus tripulantes. Ya sabemos que había 1091, murieron 323. Mientras que los otros 2 torpedos, uno impactó pero no detonó y el restante pasó lejos, ¿no? O sea, como que no acertó. Ahora, como dato curioso, el escudo de armas del barco General Belgrano tiene un lema que dice, o decía, perdón, ex sinire. En latín eso significa de las cenizas. ¿Por qué ese lema de las cenizas? Bueno, es que acuérdense que este barco se llamaba el Phoenix y lo iban a desguazar. Entonces el ave Phoenix es ese que renació
de las cenizas. Pero el futuro pues fue bastante negro del barco de los 323 héroes marinos que perdieron la vida a bordo del general Belgrano, y sobre todo ese golpe duro y bajo que recibió al pueblo argentino un 2 de mayo del año 1982. Vamos a ver cómo refrescamos esto. Para ello nos vamos al año 1994, un 2 de mayo. Nos vamos a Sudáfrica. Y es que el activista anti-apartheid Nelson Mandela, 4 años después de recuperar su libertad, y esto tras 27 años de prisión, ganaba las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. Yo recuerdo esto y la verdad es que yo me alegré mucho cuando Mandela fue presidente de Sudáfrica. Conocí gente de Sudáfrica que ellos no me hablaron muy bien de Mandela. Yo me quedé así como que, a mí me gusta escuchar siempre todas las versiones, ¿no? Y ellos me dieron unos argumentos que consideré válidos, algunos, otros no. Sin embargo, este señor pasó 27, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 10, no 27 años preso, y de una manera injusta. Señor, y varias veces le ofrecieron, bueno, te sacamos, pero cállate la boca y vete de aquí. Él dijo, no, déjame a mí preso aquí, porque es que la dignidad no se negocia. Eso es importante, ¿no? Porque hay gente que la dignidad la negocia hasta por una bolsa de papitas fritas. Bueno, muy bien por Nelson Mandela. Él ganaba las elecciones democráticas en Sudáfrica tal día como hoy, un 2 de mayo de 1994. Estábamos hablando de las Malvinas y de Inglaterra, por supuesto, y en 1997, tal día como hoy, mucho tiempo después de la guerra, por supuesto, en el Reino Unido, Tony Blair fue elegido como primer ministro. Él fue el primer ministro más joven en 185 años. Pues sí, no quiero seguir con lo de la guerra de las Malvinas, creo que hablé bastante y fui comedido, porque aquí si se me suelta la lengua empiezo yo a hablar de todo lo que me pasa por el cerebro, que es de una manera desorganizada, pero es que me vienen muchísimas cosas a la memoria. También la actitud de traición que sufrió Argentina de parte de varios países, que no los voy a nombrar, pero yo creo que esa es una herida que no se va a olvidar nunca, nunca se va a olvidar. Claro, el contexto también es importante de por qué se va esa guerra, y es que estaba a cargo de las riendas del poder en Argentina, que ya sabemos de una manera dictatorial, no tenía muy buena popularidad, que se diga. Entonces él dijo así como que, bueno, yo me meto a una guerra, uno al país por el sentimiento del nacionalismo y todo esto, del patriotismo, y bueno, y si ganamos termino como un héroe. Lo que pasa es que perdió. Y lo mismo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, antes de la guerra de las Malvinas, su popularidad estaba bien baja, bien mala. Y luego de la guerra de las Malvinas, la señora subió como la espuma. Entonces, vamos a decir una redundancia. Ambos dos estaban así como que, bueno, vamos a la guerra porque hay muchas más cosas en juego. No solamente defender a las Islas Malvinas, que al fin y al cabo ahí no vive ni gente. O sí vive gente, pero muy poco. Yo creo que era, como siempre, una cuestión política, todo el trasfondo. Última de las efemérides. Fue en el año 2011, un 2 de mayo, por supuesto. Un equipo de fuerzas militares declara haber localizado y matado a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, el jefe de la banda terrorista Al-Qaeda. Y lo recuerdo. El señor parece que estaba metido en una casa por allá. Llegaron estas fuerzas especiales, de eso tipo Rambo, pero del siglo XXI. Y entraron a la casa, plum, con aparatos de visión nocturna, creo que era de noche, sí. Y pues se lo llevaron a Osama Bin Laden, lo mataron, y para evitar peregrinaciones y cuestiones, el cuerpo parece, según ellos, mejor dicho, lo arrojaron al mar. Un helicóptero por ahí, lo lanzaron y se acabó el cuento ya de Osama Bin Laden.
Nacimientos tenemos 2, fallecimientos tenemos 3. Vámonos con los nacimientos. Nació tal día como hoy, un 2 de mayo, pero de 1892, el Barón Rojo. De él no vamos a hablar mucho porque ya hablamos, él murió hace relativamente poco en las efemérides, hace como unas 2 semanas creo que hablamos del Barón Rojo. Dijimos que su nombre era Manfred von Richthofen, aviador militar que había nacido, él nació tal día como hoy en 1892 y falleció en 1918. El señor tenía una habilidad pues especial volando ese avión y derribando aviones, pero hasta que le tocó a él lo derribaron. En 1972 nacía un 2 de mayo el señor Dwayne Johnson. Él es un luchador profesional y actor estadounidense, mejor conocido como La Roca. Fallecimientos, créame que no voy a hablar de La Roca, ¿no? Fallecimientos, 2 de mayo del año 373. Nos vamos bastante atrás en el tiempo, ¿no? Fallecía ese día el señor Atanasio de Alejandría, obispo cristiano egipcio. Él había nacido en el año 296 y muchos dirán, ¿y a mí qué? Yo compro en Pepe Ganga. ¿Quién es ese Atanasio? Bueno, no solamente Atanasio es un personaje de un chiste de Álvarez Guedes, que se los recomiendo, sino que este señor en cuestión, el Atanasio, el obispo cristiano egipcio, el cual es santo en la iglesia copta, la iglesia católica, el señor es un santo por todos lados, en grandes ligas, ¿no? Él fue el que estuvo no al frente, pero fue una figura principal y esencial en algo que se llamó el Concilio de Nicea, que si no saben de lo que estoy hablando les aconsejo que abran allí ChatGPT, DeepSeek, Google, cualquier buscador, cualquier cosa y pongan ahí Concilio de Nicea. Porque en ese Concilio de Nicea es donde se reunió la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Estamos hablando del año 373. Jesucristo había muerto ya hace 340 años, si mis matemáticas no me fallan. Que pareciera poco, pero 300 años es algo así como que hablar del año 1700, ¿no? Y ya la Iglesia Católica tenía una estructura bien fuerte, y seguiría creciendo por supuesto, pero ellos necesitaban resolver muchas cosas, porque es que no había respuesta a casi todo. No me gusta hablar mucho de religión, pero Jesús cuando vino acá no dejó las pautas y dijo hagan esto y la iglesia tiene que ser así. No, él simplemente dio un mensaje de amor, el cual hay que seguir. Pero bueno, ya sabemos que hicieron su iglesia católica y habían preguntas sin responder, desde en qué día nació, en qué día murió, cómo es eso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, cómo es esto, cómo es lo otro. Y ellos se reunieron ahí y dijeron, bueno, vamos a poner orden en esto. Creo que fueron 20 dogmas que salieron de allí, que tienen que ser un dogma de fe. O sea, es una cosa que no tiene, no se le puede llevar la contraria. Y Atanasio fue el que lideró todo esto. Ahí es donde donde se estableció lo del 24 de diciembre, lo de la Semana Santa, lo del Espíritu Santo. Todo ello salió de allí, no de carácter divino, créanme, sino salió de este concilio de Nicea que lideró Atanasio, el cual falleció tal día como hoy en el año 373. Leonardo da Vinci. Wow, que hablar de este señor es extendernos mucho más de lo que hicimos con el buque General Belgrano. 2 de mayo del año 1519 fallecía Leonardo da Vinci. Ya sabemos, mucha gente que piensa que Leonardo es el nombre y da Vinci es el apellido. Es que él era de una región que se llama Vinci en Italia, entonces es algo así como que Leonardo da Vinci, como así, qué sé yo, Luis de Caracas, o Pedro de Bogotá, o Juan de Pekín. Bueno, Leonardo da Vinci. Polímata, italiano del Renacimiento italiano. Él había nacido en 1452 y hablar de este señor es extenderse, porque esta es la mejor definición de genio, de persona con un cerebro súper desarrollado, porque le metía todo. Pero eso sí, porque es que lo que yo digo, cualquier persona puede hacer de todo, la cosa es que lo haga bien. Este señor no es que lo hacía bien, es que lo hacía mejor que todo el mundo. Hacía muchas cosas y todas las cosas las hacía mejor que todo el mundo. Leonardo di Serpiero da Vinci era su nombre. Como les dije, nació en Vinci,
Sí, casi se pronuncia así, Vinci. Un 15 de abril de 1452. La idea es que hace poco hablamos de él. Y murió en Amboise un 2 de mayo de 1519, más conocido como Leonardo da Vinci. Él fue un polímata fiorentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y no crean ustedes que cualquiera de estas categorías, que no son todas, esto es un extracto, ¿ok? No crean que en cualquiera de estas categorías es como que, bueno, qué sé yo, por ejemplo, escultor, voy a agarrar esto. Bueno, es que le dio 3 martillazos ahí a una piedra y una vez en su vida y después a los 50 años más y ya. No, está muy equivocado. Este señor en cualquiera de estos puntos lo que hizo fue cosas de genio. Él falleció acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Último de los fallecimientos y ya terminamos en el año 2019, un 2 de mayo, fallecía nada más y nada menos que Juan Vicente Torrealba, músico y compositor venezolano. Él había nacido en el año 1917 y cualquier venezolano que me está escuchando sabe de quién estoy hablando, porque el señor Juan Vicente Torrealba es uno de los máximos representantes de la música llanera y de lo que es el arpa criolla. Este señor era bueno y lo demás es cuento de camino. Concierto en la llanura, creo que la canción más representativa de este señor Juan Vicente Torrealba, que si no fuera porque no la tenemos la pusiéramos. Llegamos al final del programa del día de hoy, viernes 2 de mayo del año 2020, iba a ser 1982, bueno, no, del año 2025. Ya hoy es viernes, tenemos el fin de semana allí, pues para que ustedes lo disfruten en familia, descansen, se relajen y sean felices. Y el lunes nos volvemos a ver por acá. Ya saben que tenemos toda la programación presente para todos ustedes. Que no me la pregunten porque no aparece el papel y mis neuronas no hacen caso. Pero sí les puedo adelantar algo. Pueden ingresar a nuestras redes sociales porque ya el equipo de Zero Light Radio está trabajando como podemos nosotros, porque ya saben que las herramientas principales de Zero Light Radio son corazón y uñas, ¿no? Y en base a esas dos herramientas ya estamos sobre todo trabajando en nuestra página de Facebook, que les invito a que la busquen y le den like, Zero Light Radio. Ahí van a encontrar el logotipo del sol con el micrófono, el que nos caracteriza. Y ahí están, pues, el equipo bueno, el equipo noble de Zero Light Radio está poniendo cosas. Estamos tratando de actualizar las redes sociales. Ya saben que tenemos también, aparte de Facebook, tenemos Instagram, que si no fuese porque es algo virtual, se le ven las telarañas de la poca cantidad de cosas que publicamos. Pero lo vamos a hacer, créanme que lo vamos a hacer. Vamos a actualizar todo eso. Tenemos, aparte de Instagram, YouTube también. Ese sí lo estamos moviendo un poquito más, la cuenta de YouTube. Y a ver, Instagram, TikTok, que yo no sé cómo se usa, el Facebook, creo que ya, ¿cómo que se llama? Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, creo que esas 4, ¿no? Y bueno, como siempre, nuestras dos páginas web, el www.solflorida.org, nuestra página nodriza, donde pueden encontrar quiénes somos nosotros, qué hacemos, qué no hacemos, todo aquello. Y también el de la radio, el www.solradio.org, donde pueden descargar las aplicaciones gratuitas para los teléfonos Android y para los teléfonos iPhone. Cuídense bastante. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos.